Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la 9ª Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles, California. El pasado viernes concluyó en Los Ángeles la 9ª Cumbre de las Américas, el evento que cada 3 años reúne a los presidentes y primeros mandatarios del continente para discutir y acordar las grandes líneas de acción que demanda la región. El presente encuentro estuvo sin duda signado por las discusiones previas en torno a la decisión de Estados Unidos, el país organizador, de no invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, alegando que dichas naciones se encuentran bajo el influjo del autoritarismo. A este planteo se contrapuso la postura de presidentes como el de México, Andrés Manuel López Obrador, que desde tiempo atrás argumentó que nadie debía ser excluido del convite y que si no se revertía la decisión, se negaba a asistir. Otros mandatarios, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, y la de Honduras, Xiomara Castro, se sumaron a dicha argumentación y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, incluso deslizó en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC la posibilidad de organizar una contracumbre que cobijara a los excluidos. Por su parte, mandatarios como el salvadoreño Nayib Bukele y el guatemalteco Alejandro Yamatei también anunciaron desde temprano que no serían parte del evento por conflictos que sus administraciones mantienen con el gobierno norteamericano. Esta suerte de rebelión llevó a pensar que incluso la cumbre corría peligro o que dejaría en evidencia la debilidad del gobierno de Biden. Habiendo ya concluido, la tentación inmediata de encontrar ganadores y perdedores se ha hecho evidente. Algunos análisis proponen que en Biden se sumó una modesta victoria, ya que no cedió a las presiones y dejó en claro su compromiso con las instituciones democráticas, algo que fue el eje de su discurso inaugural. Esto en un momento en donde las mismas se encuentran en retroceso en el mundo e incluso en su propio país. Otros argumentarán que López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard lograron dejar en claro que la postura de México no se subordina de manera automática a los intereses de Estados Unidos e incluso que el país puede movilizar las voluntades de la región. Algunos más plantearán que Alberto Fernández cumplió su papel de hacer oír la voz de los excluidos e incluso no habrá quien plantee que Maduro, Ortega y Díaz-Canel fueron los grandes protagonistas aún sin estar presentes. Aquí, sin embargo, me interesa discutir algunos temas más de fondo, que dan cuenta de las instancias de integración regional y de la política norteamericana para con el continente. Empezaré con este último punto. Es importante recordar que la idea de organizar una cumbre al más alto nivel con los mandatarios del continente surgió del propio gobierno norteamericano en la década del 90 del siglo pasado, cuando Estados Unidos emergía como el vencedor de la Guerra Fría y los gobiernos latinoamericanos adoptaban las políticas impulsadas por el consenso de Washington. En este contexto, el encuentro celebrado en Miami en 1994 fue visto como una confirmación de la influencia estadounidense sobre la región, lo que cimentó en los años siguientes el proyecto de construir un mercado común que abarcara a todo el continente. La situación comenzó a cambiar, sin embargo, en la primera década del siglo XXI. Por un lado, porque a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos redefinió sus prioridades geopolíticas. Y por el otro, porque en los países de la región comenzaron a llegar al poder líderes identificados con la izquierda, que en muchos casos enarbolaban un fuerte discurso antiimperialista. Algunos de estos, como Hugo Chávez, fueron los que, por ejemplo, en la cumbre celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 2005, abiertamente rechazaron la propuesta del gobierno del entonces presidente George Bush por promover un acuerdo para conformar el Área de Libre Comercio de las Américas, ALECA. La pérdida de influencia norteamericana coincidió además con el avance de China, que con el tiempo se convirtió en el principal socio comercial de muchas naciones sudamericanas, y tuvo su punto cúlmine con la elección de Donald Trump, que de alguna manera abdicó de llevar adelante una política exterior activa.
De hecho, la ausencia del magnate en la cumbre realizada en Lima en 2018, siendo la primera vez que un presidente norteamericano no asistía, dejó en claro esta falta de interés. En el contexto actual, muchos análisis vieron en la cumbre una oportunidad para que el gobierno de Biden pudiese volver a jugar un rol activo, en un escenario internacional dominado aún por los efectos de la pandemia y las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Los problemas de convocatoria sin duda dejan en claro que un evento no puede revertir años de una política errática para la región, que llegando casi a la mitad del gobierno del líder demócrata, no ha mostrado cambios sustantivos con respecto a la de su antecesor. Por otro lado, y abordando el segundo punto, es evidente que la articulación al interior de América Latina no pasa por su mejor momento. Las instancias de integración regional se encuentran en crisis, y solo en los últimos años la perseverancia de la Cancillería mexicana ha permitido una revitalización de la CELAC, que sin embargo no está claro cuánto durará. La polarización ideológica que se ha apoderado del continente dificulta el entendimiento y tanto la pandemia como el duro contexto económico internacional han reforzado los incentivos para que los países estén más preocupados por su propia suerte que por la del continente. Para culminar, vale la pena resaltar que el hecho de que la declaración final de la cumbre girase en torno a la necesidad de atender el tema migratorio y el compromiso de los países, fundamentalmente de Estados Unidos, para destinar recursos al tema, pueden dejar una luz de esperanza. El problema, sin embargo, es que en un contexto volátil como el actual, no está claro en qué medida las declaraciones se tornarán en acciones concretas o, como a las palabras, se las llevará el viento. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.